de lado y lado. Exactamente, hablemos ahora del presidente precisamente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en las últimas horas ha recibido una especie de balde de agua fría luego que se filtrara, se diera a conocer un informe de inteligencia que cuestiona por completo lo que Donald Trump ha afirmado, que calificó como un verdadero éxito rotundo el bombardeo que lleva adelante Estados Unidos el fin de semana a estas precisas instalaciones que estamos viendo nucleares en territorio iraní. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice este informe? Que de hecho sea de paso es un informe preliminar. Dice que no causó la destrucción que sí afirma que causó en estas instalaciones nucleares, y dicen que simplemente retrasó unos meses el programa nuclear iraní, al contrario de lo que dice Donald Trump, que Donald Trump dice que destruyó por completo estas instalaciones nucleares. Este informe de inteligencia que se ha filtrado lo contradice por completo. Y donde además no se han conocido mayormente registros, imágenes satelitales que corroboren además qué ocurre con esta destrucción de las instalaciones nucleares. Claro. Vemos ahí algunas, pero no hay mayor certeza de qué es lo que ocurre con otras de las instalaciones, porque fueron varios los objetivos. Exactamente, y de hecho también según algunos reportes de la prensa internacional, Irán habría alcanzado a retirar parte del equipamiento, es decir, estamos hablando de las centrífugas que se utilizan en estas instalaciones nucleares para enriquecer el uranio. Dicen algunos medios que Irán habría alcanzado a salvar todas esas instalaciones, es decir, ahí quedaría de contradicho todo lo que está afirmando Donald Trump, y obviamente que esta situación se ha tomado la agenda del mandatario, que actualmente está en La Haya formando parte de la cumbre de la OTAN. Se le preguntó hace un par de horas atrás por esta situación, por la filtración de este informe, y Donald Trump arremetió contra la prensa, dijo que se trataba simplemente de una mentira que están levantando algunos medios. De hecho apunta directamente a CNN y también al medio New York Times, que son ellos los que principalmente han dado a conocer todo lo que respecta a este informe de inteligencia que se ha filtrado. Pero lo que llama la atención es que Donald Trump no descarta la existencia de este informe de inteligencia, sino que, acorde a sus declaraciones, ese informe efectivamente sí existe, pero lo que dice Trump es que efectivamente se causó muchísimo daño en estas instalaciones nucleares de Irán. Ahora, aquí hay que mencionar también que en la era de la inteligencia artificial, esa imagen que difunde Estados Unidos respecto de las perforaciones que hicieron sus misiles podría haber sido creada perfectamente con esa tecnología, ¿no? Claro que sí, y eso es algo que... posibilidad. Sí, sin duda, y eso es algo que también ya están analizando varios medios internacionales, pero por lo pronto no es posible que en el corto plazo tengamos certeza respecto a qué nivel de destrucción produjeron estas bombas lanzadas en territorio iraní por Estados Unidos este recién pasado fin de semana. Los invito a que cambiemos de tema. Dicho sea de paso, tanto Israel como Irán se adjudican a sí mismos esta especie de victoria política de finalmente ser ellos quienes gestionan de mayor manera esta tregua, este cese al fuego, pero también hay otro actor que también se adjudica esta especie de victoria, que es ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí lo tenemos en pantalla, quien también se adjudica ser finalmente el gestor de este cese al fuego, de esta tregua. ¿Y por qué decimos que es tan débil? Puesto que en términos del nivel de conflicto que se está registrando entre Israel e Irán, todo puede cambiar en cualquier momento, y asimismo lo han hecho saber las propias autoridades respectivas. Por ejemplo, desde ambos países están diciendo que van a mantener la paz, van a frenar los ataques, pero dicen apenas el otro país registre algún tipo de ataque, de agresión, de bombardeo, ahí es donde se va a acabar de manera inmediata esta tregua y se reactivaría de esa manera este conflicto que ya se extendió por los últimos 12 días, causando muchísima destrucción. No se ha entregado de manera oficial un balance respecto a la cantidad de personas fallecidas, pero según varias organizaciones estaría rondando por lo menos los 1000 fallecidos entre ambos países, Israel e Irán, lo que deja esta guerra de los 12 días, como la bautizó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mayoría de esos fallecidos lamentablemente corresponde a civiles que prácticamente no tienen nada que ver con toda esta situación, pero que se vieron implicados por la potencia de los bombardeos. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes de Teherán, la capital de Irán, donde varios centenas de ciudadanos se volcaron a las calles para manifestarse a favor de finalmente esta especie de paz temporal o de tregua. Vemos ahí elevando las banderas, obviamente a modo de alegría, de sin duda un bienestar
por ya finalmente la confirmación de esta tregua. Todo puede cambiar, vamos a continuar atentos, monitoreando toda esta situación, pero la verdad es que por lo pronto yo he estado monitoreando ahí de manera constante cómo está la situación en Medio Oriente en las últimas horas y la verdad es que no se ha registrado ningún indicio de ataque, ni mucho menos, y esto también coincide con lo que han afirmado ambas autoridades, tanto de Israel como de Irán. Recordemos también que el día de ayer Donald Trump, una vez que se está subiendo al avión presidencial, al Air Force One, para dirigirse hasta Países Bajos, entrega una declaración muy enojado, donde incluso hasta se le escapa un garabato. ¿Qué dijo? Dijo que estos países no sabían qué pip estaban haciendo. Es lo que dijo Donald Trump, muy enojado. Y hablando de Donald Trump, Karina, acá vamos a revisar información también muy reciente que lo concita de manera muy importante, puesto que en las últimas horas se ha filtrado un informe de inteligencia del Departamento de Inteligencia de la propia Casa Blanca, un informe preliminar que se habría emitido solamente momentos después de que se registra el bombardeo que estamos viendo en pantalla, el bombardeo de Estados Unidos en contra de instalaciones nucleares de Irán. ¿Y qué es lo que dice ese informe preliminar que se ha filtrado en las últimas horas? Dice que el daño no fue considerable, el daño en términos de las instalaciones nucleares no fue un daño considerable y de hecho eso contradice directamente todo lo que ha dicho Trump, quien calificó esta operación como muy exitosa, dice que prácticamente eliminó por completo el programa nuclear de Irán. Todo eso se contradice por completo con este informe de inteligencia, quien dice que fue un daño aparentemente superficial, un daño menor y que únicamente habría logrado retrasar el programa nuclear de Irán un par de meses y no destruirlo por completo, como ha dicho Donald Trump. Claro. Ahora, está por verse, yo creo que es muy pronto para tener una versión oficial respecto de efectivamente cuánto daño causó. En general, todo este tipo de intervenciones, por ejemplo, si uno recuerda la situación con Irak, vinimos a conocer toda la trama que había muchos años después, yo diría que prácticamente una década. Por lo tanto, hoy día que existen tantos medios tecnológicos para poder crear realidades, es muy difícil poder establecer quién está diciendo la verdad. Exactamente, y eso también sin duda que es un factor que ha complicado de alguna manera finalmente que se dé cuenta a la comunidad internacional y al mundo completo finalmente cuánto daño causó este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Donald Trump, ahí lo veíamos en pantalla, da una conferencia de prensa a primera hora de esta mañana en La Haya, donde él está ahí formando parte de la cumbre de la OTAN y obviamente que lo que más se le preguntó fue finalmente por la filtración de este informe y se le dice, presidente, ¿qué le parece a usted toda esta situación, toda esta polémica? Lo está contradiciendo por completo este informe preliminar. ¿Y qué es lo que hace Donald Trump? Simplemente atacar a la prensa. Dice que esto se trata aparentemente de una operación de la prensa para esparcir mentiras, es lo que dice Donald Trump. Dice que, y arremete específicamente contra dos medios, estamos hablando de la cadena de noticias CNN y también el medio New York Times, que son ellos quienes difunden de primera manera este informe. Dicen que ellos prácticamente lo único que quieren es causarle daño a esta operación militar, que fue una de las más exitosas de la historia de Estados Unidos, y de hecho eso no fue lo único que manifiesta Donald Trump en las últimas horas, sino que también publica un mensaje en su cuenta de Truth Social, donde dice textualmente, y de hecho tenemos ahí parte del mensaje por si lo podemos revisar, lo que dice Donald Trump en su cuenta de Truth Social es: noticias falsas CNN junto con el fracasado New York Times se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. Las instalaciones nucleares de Irán, ahí tenemos en pantalla el mensaje, las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas. Tanto el Times como CNN están siendo ampliamente criticados por el público. Así defiende Donald Trump una vez más esta operación y reiterar, Karina, que una vez que se registra esta operación militar donde ya Estados Unidos se involucra de manera directa en este conflicto, Donald Trump calificó todo esto como una de las más exitosas de la historia de Estados Unidos y dijo que prácticamente borró por completo cualquier indicio de uranio o de eventual armamento nuclear que haya estado intentando fabricar Irán. Ahora, bien grandilocuente todos los conceptos que él usa, por eso genera tanta duda quizás. Y por otra parte, en el caso de Irán, tampoco permite la entrada de la prensa o la difusión a través de medios de comunicación respecto de cuáles son sus condiciones. Por lo tanto, es muy difícil contrastar las palabras de Donald Trump. Tal cual, es muy difícil y ahora también se suma otro antecedente que están reportando algunos medios internacionales que aparentemente, esto es algo preliminar sin duda, aparentemente las autoridades iraníes habrían alcanzado a retirar
parte de su infraestructura de estas instalaciones nucleares. Estamos hablando, por ejemplo, de las centrífugas que son utilizadas para enriquecer el uranio y así avanzar hacia una eventual fabricación de armamento nuclear. Aparentemente habrían puesto a salvo esa infraestructura previo al ataque estadounidense. Esto es algo que es muy preliminar y finalmente veremos si en los próximos días